Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En días recientes, el INEGI dio a conocer los datos a marzo de la evolución del consumo privado en el mercado interior y de la inversión fija bruta, dos de las variables más importantes como motores del crecimiento de la economía, además de las externalidades positivas que ello genera. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la utilidad de esta información que el maestro Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores? Buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Gracias, amigo mío. Bueno, pues te agradezco mucho porque el análisis y el escrutinio que tú haces de las cifras de estas dos variables, empezando por el consumo privado, bueno, pues es quizás lo que más gasolina le mete a la economía. ¿Cuál ha sido su comportamiento reciente y si esto comparado con otros periodos nos dice si vamos bien en plena recuperación? Sí. Lo primero que hay que decir, Ray, es que los indicadores de consumo e inversión en México son indicadores rezagados. Es decir, aparecen, se publican prácticamente 2 meses después del mes vencido. Entonces, apenas se publicó en este caso, hace unos días, como bien señalabas, los indicadores del mes de febrero. Entonces, tienen siempre un rezago y eso es importante porque si bien, por supuesto, son una fotografía importante de qué está ocurriendo en la economía, también es cierto que ya la economía, vamos a llamar, ya pasaron un par de meses y hay algunas cosas que han ocurrido desde entonces. Ahora, yendo a los datos, creo que en términos generales estamos viendo un fenómeno interesante en la economía mexicana. Debo decir que el desempeño de la economía ha sido bastante mejor de lo que se previó al principio del año para el primer trimestre. Y buena parte de la razón por la que ese desempeño está resultando mejor a lo previsto tiene que ver con estos dos factores. Un consumo privado que está teniendo un desempeño, vamos a llamar, relativamente bueno. Tal vez hay algunos indicios, señales de moderación, pero en términos generales ha mantenido un sólido crecimiento durante el primer trimestre. Lo mismo está ocurriendo con la inversión, aunque en el caso de la inversión venimos de una caída muy importante de este indicador que ocurrió, vamos a llamar, durante los prácticamente primeros 4 años del gobierno actual y que apenas empieza a dar señales de recuperación. Es decir, está saliendo de ese bache muy largo y está mostrando ya algunos síntomas de recuperación. Entonces, en el agregado, estos son dos indicadores que son prácticamente equivalen al 60-65% de toda la demanda agregada del país, ¿no? El único componente que falta aquí es el consumo del gobierno, obviamente la inversión pública, pero aquí también está medida en el dato de inversión física bruta y las exportaciones. Entonces yo te diría, el 65% de la economía está, recuperándose luego de un largo bache, y la otra, que es el consumo, está manteniendo un ritmo de crecimiento bastante positivo. Y eso explica el buen desempeño de la economía del primer trimestre. Sí, ahora bien, Carlos, si bien es cierto que el consumo impacta en el crecimiento de la economía, pues obviamente es completamente temporal, es decir, es cosa de un año, cuando mucho, pero lo que le da profundidad al crecimiento, al potencial, es la inversión fija. Y lo que tú mencionas, pareciera que apenas empieza por ahí a llegar a niveles pues del 2019. Sí, efectivamente. No hemos alcanzado ni siquiera los niveles con los que empezó el sexenio. O sea, es decir, son 4 años y ya un cachito más perdidos en materia de inversión. Y podemos entrar a la discusión de qué pasó en esos 4 años y cacho que provocó esta caída de la inversión. Obviamente, pues está la pandemia y es algo cierto, pero hay mucha más historia respecto a este retroceso o vamos a llamar, esta
lento caminar de la inversión durante estos años. Y tienes razón, la inversión al final del día es lo único que es capaz de elevar nuestro potencial productivo. Es decir, la economía, todas las economías tienen un potencial productivo. Bueno, nuestra economía ha crecido durante muchos años, décadas, pues en el orden del 2,5%, digamos, ese es nuestro crecimiento histórico, y en parte se debe a que tenemos un nivel de inversión baja. Pero lo peor ahora es que los 4 años de este gobierno no solo ha estado baja, no ha estado la inversión. Pero bueno, ese es el pasado. Hablando del presente, creo que hay síntomas, señales de que está empezando a darse la vuelta y esa es una buena señal hacia adelante. Sí. Carlos, asociaste un término ahí a la inversión fija bruta, que es la productividad, en razón de qué tanto también el factor de trabajo suma a esa productividad. Y has destacado en tus análisis en Twitter este problema estructural de la productividad. Sí. También aquí hay vamos a llamar un factor estructural histórico y un factor coyuntural reciente. El factor estructural histórico es que nuestra productividad ha sido muy baja en términos generales. Nuestra productividad lleva estancada mucho tiempo o ha crecido relativamente poco. Sin embargo, del periodo 2009 al periodo 2018, la productividad había mostrado una mejoría, la productividad laboral, es a la que me refiero. La productividad laboral venía creciendo de manera gradual, pero lo venía haciendo de manera consecutiva. Y de pronto llegamos al 2019. Y ahí sí se observa un periodo, un punto de inflexión, Raimundo, en donde la productividad básicamente hoy, la última medición de INEGI, que es hasta el cuarto trimestre del 2022, es una productividad que está 8% por debajo de cómo comenzó el sexenio. Entonces ahí también podemos discutir respecto a las razones de esa disminución de la productividad, pero es un hecho innegable que esta está ocurriendo y por tanto, pues en buena medida ocurre también resultado de, o sea, eso explica en parte la inversión porque ha estado tan deprimida. Creo que son variables que se mueven más o menos en la misma dirección, Raymond. Entonces, en resumen, si nos fijamos en el muy corto plazo, hay una coyuntura, vamos a llamar, medianamente mejor a lo que hubiéramos esperado, que es una actividad económica que está dando mayores señales de dinamismo a lo previsto. Y eso ha empezado a elevar las expectativas de crecimiento que estaban muy bajas, cerca del 1%, a niveles más aceptables de entre el 2.2%. No es un crecimiento espectacular, pero es mejor al que se esperaba al inicio del año. Pero en la óptica de mediano plazo y de lo que ha pasado durante estos 4 años, la verdad es que hemos tenido una actividad económica muy deprimida. Sí. Ahora bien, Carlos, ¿qué análisis te merece lo que ayer se anuncia por parte de la Secretaría de Economía de esta serie de polos de desarrollo en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, después de que en estos años previos, en estos 4 y medio, hubo diversos intentos incluso de parte del anterior presidente del Consejo Coordinador Empresarial de presentar no una, sino 2, 3, 4 veces carpetas de proyectos a las que no se les hizo caso? Pues es justo el punto interesante a resaltar. Es decir, hemos visto a lo largo de estos 4 años que en términos de proyectos de infraestructura, de desarrollo económico, pues solo existen los proyectos del presidente, que ya sabemos cuáles son, Dos Bocas, el aeropuerto, el tren, y hasta ahí llegamos, ¿no? Tal vez uno por ahí de Sonora y alguno que otro. Este proyecto, desde el inicio del sexenio, se había venido hablando del mismo. Ya estamos en el año 4 y medio, Rey. Falta ya poco más de 1 año, 3 meses para que termine el sexenio. Y se lanza con bombo y platillo este nuevo, vamos a llamar, esta licitación, que suena en el papel muy atractiva. Es decir, el gobierno está tratando de desarrollar el sureste, cosa muy loable, a través de un mecanismo licitatorio con incentivos fiscales y buscando conectar de alguna manera las dos costas del país. Nada más que, es decir, la costa del Pacífico con la costa del Golfo. Sí.
Nada más que este proyecto, debo decirte, lleva 40 años discutiéndose en México. Entonces, creo que, a ver, démosle el beneficio de la duda, veámoslo con ojos positivos, puede ser realmente una plataforma de crecimiento que no habíamos previsto y que tal vez con el fenómeno del nearshoring puede resultar mejor a lo que había estado ocurriendo en las décadas pasadas, pero está por verse, Ray. Y entonces, lo que sí llama la atención es que el gobierno le tomó 4 años y medio licitar esto, que estamos entrando en la fase declinante del sexenio, que estamos entrando en una fase en donde la inversión, reitero, ha estado dubitativa respecto al país por razones internas y externas, pues está por verse que esto atraiga realmente a los inversionistas y que haya capital fresco frente a pues todos los obstáculos que hemos visto a lo largo de estos años. Finalmente, Carlos, ¿y el paquete de incentivos, cómo te suena? Pues parecen, a ver, yo creo que es mejor tenerlos a no tenerlos, me parece. No perdamos de vista, por cierto, que el gobierno actual canceló, Raimundo, a su llegada, las llamadas zonas económicas especiales, Sí. Que justamente lo que pretendían era desarrollar el sureste con un esquema de incentivos fiscales y con proyectos que ya tenían cierto avance. Bueno, llegó el gobierno, los canceló. Pareciera, Raimundo, materialmente, que 4 años y medio después se está retomando esa idea y se está, vamos a llamar, tratando de lanzar de nuevo. Pues yo te diría, creo que es muy temprano para saber qué posibilidades de éxito tiene. Yo deseo que tenga todo el éxito posible este nuevo proyecto, pero hasta ahora pues está por verse. Pues ya lo veremos, sobre todo en los años por venir. Mi querido Carlos, como siempre te agradezco la generosidad de tu conocimiento para compartirlo en Cuentas Claras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Gracias, amigo. Muy buenas noches. Bueno, pues como lo ve, los desafíos para el crecimiento son enormes y más aún cuando no aumenta la productividad, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos Ramírez Fuentes. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.